Entonces, bueno, vamos a revisar ahorita el bloque 2 de español. Déjame le pongo título, bloque 2 de español. Y este bloque se trata un poco más de la información, ¿no? Vamos a, vamos a ver tanto cómo se obtiene, tanto cómo se organiza la información. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a los libros, nos referimos a las citas bibliográficas, a las fichas bibliográficas. ¿Alguna vez has hecho una ficha bibliográfica? ¿No sabes qué es una ficha bibliográfica? Sí. Entonces aquí lo que vamos a trabajar es cómo se obtiene la información, como te decía. Cuando hacemos un trabajo, siempre que escribimos un trabajo, se tiene que poner de dónde salió la información. Normalmente esa información sale de los libros. Incluso muchas veces la información que está en internet antes estuvo en un libro. Entonces las páginas de internet tienen que decir de qué libro sacaron o de qué otra página sacaron esa información. ¿Cómo le hacemos para poder encontrar una información? Escribimos algo que se llama fichas bibliográficas. Ay, ya me equivoqué. Bibliográficas. ¿Puedes leer, por favor, lo que dice ahí tu ya acerca de las fichas bibliográficas? Ajá. No, eso. Ok. Toda esta información es para poder localizar correctamente el libro. ¿Por qué? Porque muchas veces, te digo, cuando sacamos una información tenemos que decir de dónde la sacamos. Y muchas veces hay muchos libros que tienen una información, otros que tienen otra. No es que esté mal, sino que pues pueden haber diferentes enfoques. Entonces, además, el mismo libro puede, por ejemplo, un libro muy famoso, por ejemplo, El Principito. Es un cuento muy famoso. Puede haber diferentes libros del mismo cuento. ¿Por qué? Porque es un cuento en francés, es un cuento francés. Entonces, una editorial, una casa editorial, tal vez hizo una traducción, otra casa editorial hizo otra traducción. Entonces, siempre hay que decir de qué editorial salió para, para poder localizar bien el libro. Ok, es El Principito, sí, ya lo sé, pero ¿de qué editorial? Siempre hay que decir toda esa información. El autor, quien lo escribió, el título pues del libro, la edición, cuál edición es, ¿por qué? Porque la misma casa editorial al mismo libro le puede hacer varias versiones. Por ejemplo, tu guía tiene varias versiones. Esta que tú tienes es la séptima edición y la que yo tengo es la sexta, creo. Entonces, por ejemplo, tu guía y mi guía, aunque son del mismo libro, con el mismo título, con los mismos autores, de la misma editorial, son diferente edición. Y la edición ya hizo un cambio en el contenido y por eso hay que especificar el número de la edición, el lugar donde se publicó
la editorial, la casa, digamos, que lo edita y que lo imprime, la fecha de publicación, la fecha en la que sale el libro y el número de páginas que tiene. ¿Sí? Ojo, ahí tienes un ejemplo y debe seguir ese orden. Con eso, con todo lo que pide, así debe seguir la ficha bibliográfica. Entonces, en la tarea yo te voy a mandar que hagas 2 fichas bibliográficas, me parece. 2 o 1, no me acuerdo cuántas te mando. Y tú tienes que buscar 2 libros y les vas a hacer sus fichas bibliográficas así tal y como está. ¿Sí? Entonces vamos a la siguiente página. Te pregunto cuál es la siguiente página porque yo no veo porque está en desorden. ¿Cuál es la siguiente página? A ver, esta es la 10. La 11. Es que tampoco me pones la... A ver, ¿dónde está? La 11. Esta es la 12. Es que me lo pusiste todo en desorden. La primera hoja sí está en la primera y la segunda está hasta abajo. Ok, entonces vete a la siguiente página y dice, recuerda que una ficha bibliográfica sirve para... Continúa leyendo, por favor. Cuando se hacen trabajos muy, muy grandes, tienes que... muchas veces consultas no solamente un libro, consultas muchísimos libros y si obtienes información de ahí, tienes que ponerlo. Es muy importante, mira, cuando se hace investigación, investigación de la que sea, investigación científica, social, de psicología, de sociología, de, 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 de matemáticas, de física, de química, de biología, de lo que sea, cualquier trabajo así, debe incluir una bibliografía. Siempre debes decir a dónde sacar la información. Cuando son cosas muy grandes, ya cuando se hace una tesis, por ejemplo, universitaria o una tesina, que también se trabaja en preparatoria, una tesina, les, se consultan muchísimas fuentes y toda esa información hay que organizarla. ¿Por qué? Porque si tú pones en tu documento de investigación, si tú pones algo que no pusiste la bibliografía, estás cometiendo un acto de plagio. ¿Qué es el plagio? El plagio es cuando te robas información de otros autores. Entonces, siempre que vas a utilizar información de otros autores, tienes que poner que esa información no es tuya, que es del autor. Si no lo pones, se considera que es de tu autoría y si no es de tu autoría, te estás robando esa información y eso es plagio y llega a ser castigado. Entonces, por eso siempre hay que decir de dónde sale esa información. ¿Sí? Entonces, ahora, vamos a ver qué es una referencia. La referencia es cuando, por ejemplo, en mi trabajo de investigación, cuando en mi trabajo de investigación, por ejemplo, yo saco información de ahí y la pongo tal y como está. Así, igualito la pongo. Eso es una referencia. Normalmente cuando escribimos una referencia, esa información va entre comillas. Fíjate, lee ahí lo que dice las referencias. Ujú. Sí, entonces, a ver, espérame, es que estoy organizando esto. Ay, no, ya me equivoqué. Ay, ¿por qué se desorganiza? Creo que ya. A ver, una referencia es como te digo, cuando tú tomas un pedazo de texto tal y como está. Por ejemplo,
A ver, dame un momentito. Ya, perdón, es que me llegó un mensaje de un profesor. Ay, bueno. Entonces, la referencia es cuando te digo, robamos así tal y como está de un texto. Por ejemplo, imagínate que yo estoy escribiendo en mi trabajo de información. La, por ejemplo, para obtener información podemos leer la guía con Amad que nos dice en un trabajo escrito es importante redactar las referencias, redactar las referencias. Como te das cuenta, yo aquí estoy escribiendo las cosas tal y como están en la guía y se tienen que poner entre comillas y aparte se tiene que agregar un numerito, según no me acuerdo si va abajo el número, si va aquí o va en la parte de arriba. Se tiene que poner un número para ese número decir de dónde saqué las referencias. Uno, por ejemplo, guía con AMA, tal, pongo toda su información. Podemos obtener referencias de diferentes lugares, de libros, de revistas, de periódicos, de internet, de, de qué otro lugar, pues de los propios libros. Entonces, por ejemplo, ahí nos está diciendo cómo saco referencias, cómo se debe organizar la referencia de un libro. Ponemos, por ejemplo, por ejemplo, para un libro es primero el apellido, el nombre, el título, la editorial, el año y el número de páginas de dónde estoy sacando la información. No el número de páginas del libro, sino de dónde estoy extrayendo ese, ese, este, ese pedazo de información. ¿Sí, Cristian? Sí. Ah, ahí estás. Después están las referencias de páginas de internet. También en internet podemos extraer información. Y lo que pasa con internet es que la información cambia muy rápido. Entonces siempre, por ejemplo, aquí aparte de ponerle el autor, hay que poner la fecha y el link de dónde se sacó la información. Hay que poner la fecha porque como te digo, la información cambia muy rápido, entonces tal vez lo que yo consulté en ese tiempo ya no es lo mismo que lo que está ahorita. Tal vez hubieron cambios, se corrigieron errores, se pasó algo. Entonces hay que hacer esos cambios. Las referencias de artículos de periódico es muy parecida a la de los libros, pero la diferencia es que se pone el nombre del artículo y se tiene que poner la fecha en la que salió el periódico. ¿Sí? Y después tenemos las referencias de artículos de revistas. Tú puedes también sacar información de revistas. Hay revistas muy importantes para poder sacar información. Muchas revistas de investigación. Y lo mismo, se tiene que poner la fecha de la publicación de la revista, el título del artículo que se está tomando, el número de página y ya está.
¿vale? Esas son fichas para poder organizar la información, para poder citarla, para poder decir aquí está la fuente de donde yo saqué la información. Hay que consultar las fuentes para poder ver que la información es información confiable. Pero otra cosa que ahorita ya casi no se trabaja son las fichas de trabajo. ¿Qué son las fichas de trabajo? Las fichas de trabajo es cuando tú haces, haces diferentes procesos para la información. Por ejemplo, con la información puedes hacer resumen, puedes hacer paráfrasis, puedes hacer una cita textual, este, puedes hacer cosas así. Vamos a ver cuáles son las diferencias de cada una de ellas. Déjame ver cuál es, cuál es la que sigue. A ver, las fichas de trabajo, por favor. Ok, espérame tantito ahí. Las fichas bibliográficas, es que te digo que ya no se trabajan mucho, y ni las fichas bibliográficas ni muchas de estas fichas, pero antes tenías que ir a la papelería a decirle a la señora de la papelería, ¿me da unas fichas bibliográficas? ¿Sí las has visto? Es que yo por aquí tenía una, pero creo que la tiré a la basura. Ajá, así, como medio cuaderno, bueno, son más chiquitas, ¿no? No, no la encuentro. Sí, así son una ficha. Es como, a ver, es como de ese tamaño y sí tiene muchas líneas así. Ah, entonces sí hiciste. Habrás hecho en algún momento. Bueno, este... Entonces, sí, tenías antes que irlas a pedir a la papelería. Ya me da unas fichas bibliográficas, unas fichas de resumen, así también se pedían. Es que la ficha bibliográfica y la ficha de resumen son diferentes. Se utilizan diferentes, creo que sí se utilizan diferentes fichas. No, a ver, déjame ver. Sí, la ficha bibliográfica tiene diferentes dimensiones. La ficha bibliográfica es de 12.5 por 7.6 y las de texto son de 19 por 12. Entonces, sí son diferentes las fichas. Este, pero, a ver, con esas fichas, acompáñame al siguiente pizarrón para anotar. A ver, en las fichas de trabajo se pueden, pues, valga la redundancia, hacer diferentes trabajos. Y vamos a comentar cuál es la diferencia entre cada uno. Ay, a ver. Fichas de trabajo. Aquí se me trabó. Entonces se pueden hacer las fichas bibliográficas que ya vimos que es para poder guardar la información para localizar un libro. Tenemos las fichas de cita textual, de paráfrasis, paráfrasis. Ojo, ponme atención porque tú vas a hacer todo esto, ¿eh? Me vas a hacer ficha textual. Bueno, no me vas a hacer como tal la ficha, pero sí me vas a hacer una cita textual, me vas a hacer paráfrasis, vas a hacer comentario,
Y por favor lo quiero bien escrito. Ok, entonces vamos a ir revisando una de cada una. A ver, vamos a ver primero. Ay, es que no entiendo el orden. Por favor, mándamelas en orden para la próxima, porque no le entiendo. Neta que me lo pusiste. Intenta leerlo tú así y vas a ver que no le atinas. ¿Qué página sigue después de fichas de trabajo? La 12. Ok. Y también están las de resumen. Entonces vamos a ver. Lee por favor ficha de resumen. Ok, hasta ahí. Ya viste la información que debe traer, pero cuando tenemos muchísima información en un tema o en un apartado, pues lo que hacemos es solamente dejar la información que más nos importa, que más nos interese o la más importante. Entonces hacemos un resumen. ¿Qué es el resumen? Es cuando tú dejas las ideas principales de un texto. Ahorita lo vamos a ver mejor. Entonces, por ejemplo, esta ficha de resumen se extrajo de un mismo texto que las otras fichas para que veas la diferencia entre cada uno. Aquí, por ejemplo, nos está hablando de la química y más o menos desde cuándo data la química. Se está haciendo un resumen de toda la información y toda esa información se guarda en una ficha. Entonces, el resumen, vamos a poner, ¿qué es el resumen? El resumen, este, se extraen las ideas más importantes de un texto. ¿Sí? Ahora lee por favor fichas de paráfrasis. Y bueno, ¿y qué rayos es una paráfrasis? Una paráfrasis es cuando explicas las ideas de un texto. O sea, la diferencia entre el resumen y la paráfrasis es que el resumen nada más es tal y como está en el texto, pones las ideas principales. En la paráfrasis, tú lo que haces es explicar con tus propias palabras. Yo muchas veces cuando doy clase hago paráfrasis. No digo exactamente lo que viene en el libro, porque entonces si voy a decir lo mismo que viene en el libro, pues mejor lean el libro ustedes. ¿Por qué? Se los voy a volver a repetir. Sino que yo, con mis palabras y con las palabras que yo sé que tú o que yo sé que mis alumnos van a manejar, les voy a dar la información. No es lo mismo, por ejemplo, cómo te hablo a ti, a cómo le hablaría a un alumno de prepa. O no es la misma manera en la que le hablaría a un alumno de prepa sobre un tema de matemáticas a cómo le hablaría a un amigo que también estudia matemáticas. ¿Sí? Entonces, entonces lo que hacemos con la paráfrasis es dar una explicación, sin salirnos más allá, sino que siempre nos estamos aquí en el texto, en el texto, en el texto. No nos vamos más hacia otro lado, sino que explicamos solamente lo que viene en el, este, en el texto. Por favor, lee ficha de cita textual.
Ok, entonces la cita textual es cuando, por ejemplo, no queremos hacer paráfrasis, ni queremos hacer resumen, queremos que lo que dijo el autor, por ejemplo, si yo voy a hacer un trabajo y yo no quiero explicar lo que dijo el autor, yo quiero poner la información de otro autor tal y como está. Entonces yo lo que hago es una cita textual, extraigo la información así, no le muevo nada, ni una palabra y lo pego, lo pongo. Entonces vamos a poner cita textual, extraer info tal y como está de otro autor. Entonces, los ejemplos no los vamos a revisar porque esos los vas a revisar tú cuando hagas el trabajo. Esos los vas a ver tú cómo se hacen. Yo nada más estoy explicando cuál es la diferencia entre cada uno para que eso sí sepas hacerlo. Lo de esto casi no me interesa, no me interesa que sepas qué información trae la ficha de trabajo, la cita textual. No me interesa tanto porque te digo, ya casi no se trabajan. Yo en la prepa nunca lo hice y no recuerdo que me lo hayan preguntado. Pero bueno, es importante saber las diferencias entre cómo se trabaja la información. ¿Por qué? Porque nos piden resumen y después hacemos comentarios, nos piden comentarios y lo hacemos al aventón, o sea, hay que saber también cómo tratar la información. Y a ver, ahora qué sigue, porque, ahora en la siguiente página, por favor, lee fichas de comentarios propios. Bueno, ¿y qué es dar un comentario? Un comentario es cuando cuando damos nuestro propio criterio, cuando damos nuestra propia opinión a un tema. Y bueno, ¿qué es dar una opinión? Dar una opinión es dar de alguna manera una calificación, un calificativo a una información. Por ejemplo, temas muy debatidos ahorita, por ejemplo, la utilización de la energía nuclear. Unas personas, por ejemplo, dirán, es que es muy peligrosa, ha habido muchos accidentes, accidentes fatales, no tenemos la suficiente tecnología. O sea, cuando tú das un comentario, das puntos a favor o en contra del tema del cual se está tratando. Otra persona podrá decir, los accidentes son mínimos, se tiene que calificar a la gente para trabajar en una planta nuclear, nos ahorraría mucho en combustibles fósiles, es mejor que la energía que la energía sustentable porque no genera tantos desechos. O sea, das puntos a favor o en contra del tema. Y también hay que saber la diferencia entre un comentario e información comprobable. Un comentario e información comprobable no es lo mismo. Lo que yo opine, lo que yo comente, no tiene que ser la verdad. Es mi manera de ver las cosas y no tiene que ser la verdad siempre. La información, la información son datos que tú puedes comprobar. Los comentarios son cosas que yo opino. ¿Sí? Entonces vamos a poner comentario, opinión de un tema. Entonces, por ejemplo, tú cuando lees un libro, cuando lees sobre un tema y alguien te pide un comentario de ese tema, lo que tienes que escribir es qué opinas, qué puedes decirme acerca de ese tema. Porque si tú me pones, ay, esta información está bonita, pues que eso no es un comentario, eso nada más te lo sacaste así de la manga. No, tienes que decir, estás a favor, estás en contra, no vas a tomar postura, te parece que la información es incompleta, te parece que es muy completa, te parece que al autor le falta investigar más, ¿sí? Algo que se presta mucho es en los periódicos, algo que se presta mucho es en los periódicos, es a la información, a poder darle un comentario.
¿Por qué? Porque normalmente los periódicos, querramos o no, toman una postura a favor o en contra de ciertos hechos, de ciertas noticias, y, por ejemplo, tú le puedes dar un comentario a una noticia. eh, por ejemplo, otro tema muy, muy sonado, derechos LGBT. ¿Tú qué opinas? Pues ya lo que opines, ya lo puedes, por ejemplo, ir poniendo. ¿Eh? Ah, ok. Entonces ya, por ejemplo, ya lo que una persona opine, ya lo puede poniendo, porque sí, porque no, qué es lo que pasa. Otro tema muy, muy, ahorita que anda muy, muy, muy álgido es el derecho de elección al aborto. Otra cosa es el derecho a sobre mi propia vida, lo que se le conoce como eutanasia. Otro tema, por ejemplo, algo que se llama ingreso universal, que es que el gobierno nos dé un determinado ingreso extra. Eso se llama ingreso universal. Otro tema ahorita que está sonando mucho es las vacunas, el esquema que se está utilizando para dar la vacunación. Hay muchísimos temas. Entonces, uno se puede poner a opinar del que sea, pero normalmente cuando damos un comentario debemos tener también un poquito de información acerca de lo que está pasando. Entonces, ojo, esto va a venir de tarea. Entonces, si tienes dudas, pregúntame de una vez. ¿Tienes dudas? Seguro. No te digo convencido. ¿Neta? ¿Really? Ok. A ver, dame un momentito. Es que, a ver, ahora que, ya, nada. Bueno, ahora vamos a ver lo que nos dice sobre elementos tipográficos. ¿Qué es, qué significa elemento tipográfico? Un elemento tipográfico es a nuestra manera de escribir. Elemento tipográficos. Cuando escribimos hacemos recursos de ciertas maneras de escritura. Por ejemplo, escribir en manuscrita, escribir en negritas, escribir en itálicas, todo eso puede significar ciertas cosas. Entonces, por favor, comienza a leer donde dice elementos tipográficos. En un texto, ok, espérame tantito. Entonces aquí lo que vamos a ver es los elementos, es qué elementos utilizamos para nuestra escritura, perdón, y cuándo los utilizamos. Por ejemplo, mayúsculas ya nos lo dijo. Normalmente se escriben en nombres propios, no normalmente, deben escribirse en nombres propios. ¿Qué son los nombres propios? Cuando, cuando le damos un nombre a algo exactamente o a alguien. Por ejemplo, Arturo es un nombre propio, Cristian es un nombre propio. Cuando le pones nombre a tu gato, a tu Michi, también es un nombre propio. Cuando le pones nombre a un perro, cuando le pones nombre a una calle, cuando le pones nombre a una tiendita, a una panadería, a los países también son nombres propios. El nombre de los planetas, el nombre de los... No, ese es un... No, porque puerta puede ser cualquier puerta.
Eso es un sustantivo, pero es un sustantivo genérico. También pues, puede ser cualquier puertita chiquita. A menos que tú lo utilices como un como un nombre propio para algún lugar, por ejemplo, si tú tiendita, la puertita, entonces pues sí es un nombre propio. Pero si tú dices puertita no es un nombre propio, ¿sí? Entonces para eso se utilizan las mayúsculas, ahí están los ejemplos. Ahora sí, por favor, lee los ejemplos. Galleta, galleta. Yo le hubiera puesto perejil a mi gato, pero bueno. Ay, es que perejilo suena bonito. Yo si quiero un gato que se llame perejilo. A ver, entonces, bueno, ya nos tiene ahí diferentes ejemplos. Por ejemplo, en el primer ejemplo son nombres propios y van en mayúscula. En el segundo ejemplo son nombres de marcas propias, Palacio de Hierro y Sanborns, van en mayúsculas. Eh, Coyoacán es un lugar, entonces va en mayúscula. Y el nombre de una mascota, galleta, también va en mayúscula. Las minúsculas. Ahora vamos por las minúsculas. Ajá, sí, las minúsculas son en general, son de uso general. Y bueno, siempre que también escribimos un nombre que no sea propio o un sustantivo genérico, también se utiliza minúsculas. ¿Sí? Vamos por cursivas. Ay, ya lo escribí mal. Cursivas o itálicas. Cursivas o itálicas. Léelo, por favor. Ya. Entonces, se utiliza cuando utilizamos ironía o cuando utilizamos algún sentido figurado. ¿Sabes qué es sentido figurado? ¿Cómo, cómo? Bueno, hay diferentes maneras de interpretar las cosas. Por ejemplo, tenemos el sentido literal, el sentido figurado y ahí había otro, y la parábola. El sentido literal es cuando las cosas tal y como lo dicen son así, literal, tal y como está. Por ejemplo, mm, el edificio más grande de la ciudad. Por ejemplo, yo digo, el edificio más grande de la ciudad es ese que está allá. O el edificio más grande es porque tal y como está, eso es sentido literal, tal y como está esa información es porque así es, el edificio más grande. Sentido figurado es cuando damos
características de una cosa a otra cosa o lo podemos poner como ejemplo. A ver, sentido figurado. Déjame te pongo un ejemplo. Por ejemplo, tengo tanta hambre que me comería una vaca. Sí, tengo tanta hambre que me comería una vaca. Eso es sentido figurado, porque obviamente eso no es cierto. O sea, por más hambre que yo tenga, no me puedo acabar una vaca. Pero se utiliza sentido figurado para expresar que tengo muchísima hambre, que ya es mucho, mucho, mucho. Entonces, eso es sentido figurado. O sea, no es cierto, no se puede tomar literalmente eso, pero lo puedo interpretar como es una expresión que yo puedo utilizar para decir muchísima hambre. ¿Sí? Eso es el sentido figurado. Y bueno, la itálica también se utiliza para escribir el título de obras grandes. De obras grandes, título de libros, título de obras de teatro, cosas así. ¿Sí? Lee ahora negritas o subrayado. Y ve al pizarrón 3 por favor. Ok, entonces lo utilizamos para resaltar. ¿Y para qué resaltar? Para que la persona que esté leyendo eso que estoy escribiendo sepa bien qué es lo que tiene que hacer o que a esto hay que ponerle mucha atención. Por ejemplo, ahí nos está diciendo sobre, por ejemplo, tal vez algunas características para sacar algún documento y me está diciendo cómo debe ser la foto y nos está diciendo, tiene que ser así y nos lo pone en negritas, como sin retoques. Entonces, ¿para qué? Para que la gente le ponga atención a eso y no lo vaya a hacer, ¿sí? Ok, entonces por favor lee el ejemplo. ¿Y cuál es la respuesta? La A. ¿Itálicas? ¿Dónde se utilizan itálicas?
¿Nombres de qué? ¿Dónde? ¿Pero como cuál? Ah, ahí sí. Se utiliza itálicas, correcto. Bueno, entonces te doy 10 minutos para que contestes las preguntas que se encuentran en la parte de abajo y en la siguiente hoja de tu guía, por favor, y ahorita las revisamos. Grabación. Vamos con matemáticas y vamos a hacer resumen de la clase pasada. 1. La clase pasada nosotros ya habíamos aprendido a hacer monomio, o sea, cuando solamente hay un término entre monomio. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos? Pues dividimos signo entre signo, número entre número y literales con literales, ¿no? Y utilizábamos nuestras leyes de los exponentes, que por ahí deben de estar, pero ya no los voy a volver a anotar. ¿Por qué? Porque me da flojera. La clase pasada hicimos polinomio entre polinomio. Ojo, la clase de hoy es muy importante que me pongas atención. ¿Por qué? Porque si no te me vas a perder y en la tarea vas a hacer cosas horribles, espantosas, terribles. Cosas que van a dejarme ciego si las veo. Entonces, por favor, ponme atención. A ver, digo, no, polinomio entre polinomio no, entre monomio. Entre monomio. Entonces, el monomio es una expresión que tiene un solo término, el polinomio tiene muchos términos, y nosotros lo que hacíamos para hacer esto utilizábamos una propiedad, una ley que nosotros aprendimos en las fracciones, que si tengo dos cosas sumándose y tienen el mismo denominador, podemos juntarlas en una sola. Pero nosotros lo utilizamos al revés. Nosotros teníamos cosas arriba juntas y las separábamos con el mismo eh, denominador, ¿sí? Recuerda, las igualdades son tanto de derecha a izquierda como de izquierda a derecha. O sea, no importa yo cómo la lea, yo lo puedo poner al revés y sigue siendo lo mismo. Entonces yo la puedo utilizar, esta igualdad yo la puedo usar al revés, que fue lo que yo hice para poder deshacerme de polinomio entre monomio y tener algo como la de arriba, porque lo de arriba yo ya lo sé hacer. Entonces lo de abajo lo llevo como a lo que tengo arriba. En matemáticas eso es muy común. Algo que se vuelve más complicado lo intento hacer más sencillo para resolverlo de la manera sencilla y después regresarme al resultado de lo complicado. Es un camino muy común, muy común en el que hacemos en matemáticas. ¿Por qué? Porque las cosas sencillas pues son más fáciles de resolver y necesitamos métodos para poder hacer las cosas difíciles, hacerlas más fáciles y resolverlas. A veces el problema es aprender esos métodos. ¿Qué vamos a ver la clase de hoy? Vamos a aprender a hacer polinomio entre polinomio. Porque te voy a hacer una pregunta y me vas a decir si esto se puede o no se puede. Ojo, piénsalo bien. Revisa esta propiedad que te puse aquí, te la voy a encerrar incluso de rojo porque es muy importante. Pero quiero que observes bien, que seas observador. A ver, ¿yo podría hacer esto? Lo estoy escribiendo, ahí voy. ¿No se ve? No, ya escribí mucho del resumen, ¿no se ve el resumen? ¿Todavía no se escribe monomio entre monomio? Ah, ok. A ver, te voy a poner, ¿ya estás viendo la igualdad que estoy escribiendo? A ver, observa lo que estoy escribiendo y me dices si lo puedo hacer.
¿23? No. Se me hace que se puso uno sobre el otro, ¿verdad? Cierra el pizarrón. Si es un 3X, cierra el pizarrón y vuelve a entrar. Para que así se actualice. Y me dices si eso que está ahí escrito se puede o no se puede. Con lo que está escrito en rojo. Si contestas correctamente, te ganas una galletita. No, no es cierto. No te puedo. No te puedo dar galletas. Estás muy lejos. Te puedo mandar un paquete de galletas si quieres. Por Uber. Lo hiciste bien. ¿Mandé? Ay, fíjate que sí, sería una buena idea. Voy a mandar premios. Les voy a dar puntos o créditos por premios. Y después los van a canjear. Oye, sí, qué buena idea se me acaba de ocurrir. Por eso soy un genio, lo sé. Ojo, las preguntas son difíciles, ¿eh? ¿Ya se escribió bien? A ver, ¿eso se puede hacer? Piensa bien tu respuesta. Si sí se puede hacer, me dices por qué. Si no se puede hacer, también me vas a decir por qué. Pero piénsalo, háblalo contigo mismo. Si quieres, ponte un ejemplo con numeritos, por ejemplo. En lugar de poner X, pon un número, ponlo al cuadrado y ve si se cumple la igualdad. Experimenta, muévele, piensa. Equivócate si es necesario, pero equivócate con estilo. Igual nada va a evitar que nos equivoquemos, pero hay que equivocarse con estilo, hay que intentarlo, hay que equivocarse bien y bonito. Yo que sabré de errores. A ver, tu respuesta es no. ¿Por qué no? Ajá. ¿Y qué tiene? ¿O cómo? ¿Qué tiene que ver eso con lo que está abajo? Pero ¿por qué no? O sea, ok, utilizaste lo de arriba. ¿Y qué nos dice lo de arriba? Con palabras nos está diciendo que cuando tengo dos fracciones y tienen denominadores iguales, los puedo juntar en una sola fracción. O al revés, si tengo una fracción con dos cosas que están sumando en el numerador, puedo separarlo en dos fracciones diferentes. Eso es lo que me está diciendo en la parte de arriba. ¿Cómo lo puedes vincular con el ejemplo que yo te puse? Ajá. Ok. Pero ¿por qué no se puede? Tú explícame por qué sí o por qué no y yo te diré. Sí, puedes cambiar tu respuesta. O sea, sí se puede. Ajá. A ver, ¿no importa? ¿Me está diciendo que no importa?
¿Seguro que te estoy diciendo que no importa? Yo al contrario, yo veo que sí importa. ¿Por qué? Porque la B la estás poniendo en, bueno, en el ejemplo, bueno, lo que puse en rojo, la B está en un denominador y pasa a estar en dos denominadores. Entonces, ¿importa o no importa? Si está arriba o abajo. Sí importa. Entonces, ¿se puede o no se puede? Sí se puede. ¿Seguro? Neta. Sí se puede. No se puede. No se puede. No. Déjame, es que escribí algo en el pizarrón, puse un tache, pero esta cosa otra vez no agarra. Ahí está. Es que se le va la onda. Se le va la onda a la tableta de pronto. No se puede. Pero te voy a explicar por qué no se puede. Yo te decía, aquí en el ejemplo, en lo que te puse de rojo, a ver, te lo voy a explicar en la parte derecha. Y eso es algo que quiero que te quede muy claro, así que ponme atención. Lo que está ahí de rojo lo voy a escribir aquí, pero te voy a ir desmenuzando un poco a poco qué es lo que significa. Pero ya no te lo voy a apuntar así, así ya no, te lo voy a apuntar ahora al revés. Te lo voy a apuntar ahora así, tal vez así es un poquito más sencillo de ver. ¿Qué es lo que nos está diciendo esta igualdad, esta propiedad? Que esta B yo la puedo distribuir como la propiedad distributiva. Y observa que aquí esta B y esta B son las mismas de estas Bs. ¿Ya viste? ¿Y en qué posición se encuentran? ¿Están en el numerador o en el denominador? En el denominador. Aquí, ¿qué está pasando? ¿Quién fue el que se distribuyó? ¿Y en dónde está el numerador o denominador? Eso, la propiedad de arriba, la de rojo, nos dice que eso es posible. No, ¿por qué? Porque la propiedad de rojo solamente nos está hablando del denominador, no del numerador. Ahora, ¿se puede o no? La propiedad de rojo en sí no nos está diciendo que lo de abajo se pueda o no se pueda. Eso no nos lo está diciendo. Pero para saber si eso se puede o no se puede, podemos poner un ejemplín. Yo te dije, pon ejemplos con números. Muchas veces cuando queremos intentar entender propiedades algebraicas, lo más sencillo es poner numeritos. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo de la propiedad de rojo, de lo que sí se puede. Y vas a ver cómo se cumple la igualdad. Voy a poner, por ejemplo, 10 más 5 entre 5. Lo voy a separar como 10 entre 5 más 5 entre 5. ¿Cuánto es 10 entre 5? 2. ¿Y 5 entre 5? Esto es igual a 2 más 1. 3. Ahora vamos a hacer. Ay, es que también yo me fui muy abajo. Déjame, muevo esto para arriba. Uy, ya lo tira a la basura. Déjame lo muevo para arriba. Ahora, vamos a hacer 10 más 5 entre 5. ¿Cuánto es 10 más 5? 15 entre 5. ¿Y 15 entre 5? 3. ¿Y ya viste que en los dos nos dio lo mismo? Entonces, así sí se puede. No se puede.
Vamos ahora a escribirlo al revés. 5 entre 10 más 5. Y esto lo vamos a separar como lo que no deberíamos hacer. 5 sobre 10 más 5 sobre 5. ¿Cuánto es 5 sobre 10? Simplificándolo. Puedes hacerlo, pero prefiero la fracción. Acuérdate, 5 sobre 10 es igual a 5 por 1. Te voy a mandar más ejercicios de estos. 5 por 2, ¿no? Y podemos cancelar. Nos queda un medio. ¿Sí? Si no te acuerdas, es importante que lo recuerdes. Por favor, porque ya viste que estamos utilizando todo lo que vimos. Más 5 sobre 5, ¿cuánto es? 1. Entonces, 1 más un medio, pues esto es 3 medios. ¿Sí? Ahora lo voy a hacer 5 sobre 10 más 5. Esto es igual a 5 sobre 15. Y simplificando esto es 5 por 1 y el 15 es 3 por 5. Cancelo 5 con 5 y me da 1 sobre 3. ¿Son lo mismo? No son lo mismo. Entonces no se puede. No lo vayas a hacer. ¿Sí? No lo hagas. No lo vayas a hacer. Porque si lo haces, no, estoy seguro, lo vas a terminar haciendo. Y recuerda mis palabras porque ya estoy viejo. Lo vas a hacer, pero por favor, y cuando te diga no lo hagas, lo vas a hacer y te voy a decir, te dije que no lo hicieras y lo hiciste. Entonces, no, por favor, no. Mira, este soy yo y este eres tú. Mira, ve al pizarrón 2. Así estamos. No hagas eso y lo vas a hacer. Es más, voy a poner ese meme en mi, en mi estado de WhatsApp al ratito. A ver si así te acuerdas que no debes hacerlo. Eso no se puede. No se puede, por favor. Llevo como 10 minutos diciéndote que no se puede, pero es para ver si así entiendes. A ver si con 10 minutos de repetición me entiendes que no se puede. A ver, vamos a retomar un ejemplo. X al cuadrado sobre, no me acuerdo que te había puesto, 3x más 2x creo que al cuadrado, igual a x al cuadrado sobre 3x más x al cuadrado sobre 2x al cuadrado. No lo hagas, por favor, porque eso está peor que la negación de Cristo 3 veces. No, no, por favor. Ay, ya se me está acabando la batería. Déjame, te repito otras 5 o 10 veces que no se puede y ya continuamos. Bueno, entonces, si no se puede, ¿cómo rayos voy a hacer cuando tenga una división o algo así? Bueno, depende de lo que estemos haciendo. Habrá veces que lo mejor sería simplificar la fracción algebraica. La podemos simplificar y encontrar algo más o menos parecido. Hay métodos para poder simplificar. Uno de los métodos que más se utilizan cuando llegues a la prepa, lo vas a ver, espero. Se llama fracciones parciales, el método de fracciones parciales. Es un método para poder simplificar, incluso yo ahorita lo sigo utilizando para simplificar
ciertas fracciones. ¿Por qué? Porque las fracciones se pueden poner muy feas y puede ser que no me ayuden a resolver un problema que yo tenga. Entonces utilizamos el método de fracciones parciales para poder simplificar. No lo vamos a ver, todavía no estamos a la altura de verlo, pero sí puedo trabajar mucho con muchas de las cosas que podemos hacer. Vamos a conocer una manera de dividir expresiones algebraicas, y de hecho es muy igual a cómo dividimos números. Es muy igualito. Vamos a ver cómo dividimos números, aunque ya lo repasamos, vamos a recordar cómo lo hacemos y después vamos a hacer un ejemplo con polinomios. Ejemplo con números. Quiero que observes bien. Si tú haces esto, te voy a dar un guitarrazo. Tengo mi guitarra ya. No estoy jugando, tengo mi guitarra ya y de alguna manera voy a llegar a Iztapalapa, voy a encontrarte o te voy a dar un guitarrazo. No lo hagas, por favor. Bueno, después de la repetición te voy a buscar, te voy a encontrar y me vengaré. Acuérdate del meme del perrito, por favor. Si vas a hacer algo así, acuérdate del meme del perrito. ¿Qué me dijo que no hiciera? Ah, sí, ya vi que me dijo que no hiciera. Por favor. Bueno. A ver, vamos a ver un ejemplo. Vamos a poner, por ejemplo, 2 que va a dividir a 348. Vamos a hacer un ejemplo de cómo lo hacemos con números para hacerlo con expresiones. La manera es muy parecida, solamente hay que acostumbrarnos. ¿Sí? Vamos a ver varios ejemplos, yo te los voy a mostrar y después ya lo vas a hacer tú. Es muy sencillo, nada más hay que acostumbrarnos. Fíjate, lo primero que nos preguntamos, normalmente cuando estamos en primaria nos preguntan, ¿cuántas veces cabe el 2 en el 3? Pero esa pregunta la podemos cambiar, podemos decir, ¿qué número multiplicado por 2 es lo más cercano a 3? ¿Oíste cómo cambia la pregunta? Entonces, ahora vamos a hacer esa pregunta. ¿Qué número o cuál número multiplicado por 2 va a ser lo más cercano o igual a 3? ¿Cuál sería ese número? 2 por 1. ¿Por qué? Porque multiplicamos 2 por 1 y lo más cercano es 2. Si yo tomo 2 por 2 es 4 y ya me pasé. No me puedo pasar. Observa. Ponemos un signo negativo. Ahí ponemos un signo negativo y entonces digamos que se convierte en un menos 2. 3 menos 2, ¿cuánto es? 1. ¿Y qué hacemos? Bajamos el siguiente número, que es el 4. Y me vuelvo a hacer la pregunta ahora con ese número. ¿Qué número multiplicado a 2 me da 14 o lo más cercano a 14? ¿Cuál es? 2 por 7. Entonces tengo 2 por 7 porque es el más cercano, porque 2 por 7 me da 14. Entonces escribo el 14 y hago una resta. Observa que hago una resta siempre. Y hago 14 menos 14, ¿cuánto es? 0. Y bajo el siguiente número. Y otra vez la misma pregunta. ¿Qué número multiplicado por 2 me da 8 o lo más cercano a 8? Entonces pongo el 4 y me da 8. Pongo un signo negativo. Por eso estoy marcando de rojo el signo negativo. Para que no se nos escape cuando hagamos algo parecido con polinomios. Y ya, ¿cuánto me queda? 0. Y 0 le llamábamos, ¿cómo le llamamos? Residuo. ¿Está claro? Entonces, vamos a hacer algo muy parecido a lo que hacemos aquí, pero ahora con polinomios. Fíjate, vamos al siguiente pizarrón y te explico. Ya dejamos al meme del perrito. No lo voy a borrar porque está muy bonito. Me encanta ese meme, porque ese meme normalmente soy yo. Que me dicen, no lo vayas a hacer, no lo hagas, y lo hace. Soy una persona antisistemas.
A ver. Vamos a poner un ejemplín. Ah, y no solamente eso. No, espérame. Vamos, regrésate al pizarrón anterior, al del perrito. También vamos a observar lo siguiente. Si yo multiplico el 174 y el 2, ¿quién me va a dar? Si yo multiplico 2 por 174, ¿qué voy a obtener? No necesitas hacerlo en el cuaderno. Observa, ¿quién obtendrías? En una división, si multiplicas el resultado y el divisor, ¿a quién vas a obtener? ¿No sabes? Vas a obtener el número de adentro, el que está adentro de la casita. ¿Sí? No me crees. Hazlo mano. ¿Y si te dio el adentro de la casita? Eso siempre va a pasar. Yo multiplico los números de afuera y me va a dar el que está adentro de la casita. Ya, solamente quería que observaras eso, lo del residuo, Cuando hay residuo, entonces no solamente hay que multiplicar, sino que hay que sumar el residuo. ¿Sí? Multiplico los números de afuera, sumo el residuo y me da lo de adentro. Ojo con eso. Vamos al siguiente pizarrón. Ahora sí vamos al 3 y vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplín. Ejemplín y 2.3. O si quieres ponemos U, W, U. Ahí está bien bonito. Vamos a ver, un ejemplo. 2.3 U. Ah, me encanta esa carita. Ok. Vamos a hacer un ejemplo. Pero ¿cómo que ejemplo? Vamos a hacer este ejemplo. Está largo. Y así podemos ver más. Próximamente tarea de operaciones con polinomios hasta división. División todavía no te lo voy a dejar porque la división, como son muchas cosas, necesito dejártelo en una tarea diferente. Entonces ya viene la siguiente tarea de matemáticas, te aviso. Ok. Entonces, nos preguntamos siempre, aquí vamos a tomar como referencia al primer término, o sea, 2x. ¿Sí? ¿Cómo que lo vamos a tomar como referencia? Fíjate, voy a escribir 2x, yo lo hago de esta manera porque me parece un poquito más gráfico. Y me pregunto, ¿por quién debo multiplicar en ese espacio para que con 2x me dé lo más cercano a 2x a la 3? A ver, otra vez. Yo me pregunto, yo dejé aquí un espacio en blanco. Ay, ya me equivoqué. Yo dejé aquí este espacio. ¿Por qué? Porque ese espacio va a multiplicar al 2x y al 7. Pero lo que me interesa es observar qué es lo que pasa con el 2x. El resultado de 2x por esto que va a estar en ese espacio blanco, que no sé quién es, me tiene que dar algo muy parecido al 2x a la 3.
¿Quién tendría que ser ese número para multiplicar? No, no, porque 1 por 2x es 2x. Tengo todavía otro más cercano. Fíjate, te voy a decir 1x al cuadrado. Así cuando yo multiplique número con número, más por más, como menos, más. 1 por 2, 2x al cuadrado por x, x a la 3. Continúo, x al cuadrado por menos 7, menos 7x al cuadrado. Y voy a agregar un signo de menos. Acuérdate que en la división normal agregábamos un signo de menos, ¿no? Aquí también lo voy a agregar. La diferencia es que este signo de menos lo puedo multiplicar acá y lo puedo multiplicar acá y quitarlo de ahí. Me va a quedar menos y aquí me va a quedar como más. ¿Sí? Y ya lo puedo quitar de ahí. ¿Ya viste? Y hago la resta o la suma. ¿Ya te diste cuenta que estos dos y estos dos son iguales? Pero con signo contrario. ¿Qué es lo que va a pasar cuando haga la suma o la resta de esos dos? 2x a la 3 menos 2x a la 3. No, a ver, 2x a la 3 menos 2x a la 3. 0. Me dio 0. Eso es lo que yo quiero lograr. Quiero encontrar los números aquí de tal manera que me vayan dando 0 al momento de multiplicar y de sumar por el término que esté más cercano, el de mayor exponente. ¿Ya viste? Ese es el objetivo. Vamos a continuar para que me entiendas mejor. De todas maneras, vamos a hacer dos ejemplos, este y otro, y seguimos la siguiente clase porque sí, entiendo que es un poquito complicado. Ok, vamos a continuar. Ahora, vamos a hacer la resta entre estos dos. Entre menos x al cuadrado más 7x al cuadrado. ¿Cuánto es? Menos x al cuadrado más 7x al cuadrado. X al cuadrado menos 7, digo, menos x al cuadrado más 7x al cuadrado. No, no. A ver, la operación está así. Menos x al cuadrado más 7x al cuadrado. ¿Cuánto es? No, no, términos semejantes. A ver, si te lo pongo así. Tienes 7x al cuadrado y le quitas una x al cuadrado, ¿cuánto te va a dar? No. Ahora sí te voy a dar un guitarrazo, ¿eh? Tienes 7 perritos al cuadrado, menos un perrito al cuadrado, ¿cuántos perritos tienes? 6 perritos al cuadrado, ¿no? Ya viste. Ok, 6x al cuadrado. Bajo el siguiente, menos 31x. Y otra vez, voy a poner este aquí, 2x menos 7, y voy a buscar un número que multiplicado por este
me dé algo muy parecido, cercano o igual a 6x al cuadrado. ¿Quién sería ese número? No. A ver, primero los números. No, a ver, primero los números. Tengo un 2. ¿Qué tengo que hacer para que me dé algo como, por medio de una multiplicación lo más cercano o igual a 6? 3. Entonces ya sabemos que esa cosa debe llevar un 3, ¿no? Ahora vamos por las letras. Tengo x. ¿Por quién tengo que multiplicar para que me dé x al cuadrado? 'No. A ver, x por algo me tiene que dar x al cuadrado. ¿Quién va aquí en este espacio en blanco? No, 2 por x me da 2x, no x al cuadrado. Otra x, porque x por x me da x al cuadrado. Entonces esto ya sabemos que debe llevar x. ¿Sí? Entonces multiplico 3x por 2x, pues me da 6x al cuadrado, ¿no? 3x por menos 7, ¿cuánto me da? 3x por menos 7. Signo con signo, más por menos. 3 por 7. 21. Y x, pues x. Acuérdate, siempre que multipliques expresiones, signo con signo, número con número y letra con letra. ¿Ok? Y agregamos un signo menos. Entonces ese signo menos podemos pasar aquí a multiplicar y lo podemos quitar de ahí si nos causa problemas. Es una manera de hacerlo. 6x al cuadrado menos 6x al cuadrado, ¿cuánto es? 0. Ya logramos ese 0 que es el que queríamos. Ahora, 31x más 21x, ¿cuánto es? A ver, espérame tantito. A ver, espérame, es que algo está raro. Ah, no, está bien, está todo bien, sí. Entonces, ahora sí, 31x más 21x, ¿cuánto es? No. 31x menos 31x más 21x tienen signos diferentes, no los puedes sumar. No. Haz la resta a 31, quítale 21, ¿cuánto te da? Lo podemos hacer, recuerda lo que te había dicho, por qué no me escuchas lo que te digo?
A ver, a 31 quítale 21. Podemos cambiar los signos. ¿Cuánto es? Ay, déjame que se escriba. No sé, ahora no sé por qué no se escribe eso. Ya, a 31 le quitas 21, te queda 10. Pero ¿cuál es el número más grande? ¿31 o 21? Ponemos el signo del número más grande. Ya está. ¿Sí? Entonces aquí es menos 10x. Déjame borrar esto que está aquí. Y bajo el siguiente, 35. Ahora busco un número que multiplicado por 2x menos 7 me dé lo más cercano a menos 10x. ¿Quién sería? Números primero. Bueno, primero signos. ¿Qué signo multiplicado por más me daría menos? Menos, entonces esto va a tener un menos. ¿Qué número multiplicado por 2 me da 10? Entonces 5. ¿Y qué cosa multiplicada por x me da x? No, porque x por x me da x al cuadrado. No, no ponemos nada, así se queda. Ya no es necesario poner algo más. Y hacemos la multiplicación. Menos 5 por 2x menos 10x. Signos también dímelos. Menos 5 por 7. Me va a dar más 35. Agrego un signo menos que me va a convertir ese menos a este menos en más y a este más en menos. Entonces lo voy a borrar. ¿Sí? Y ya lo puedo quitar. Menos 10x más 10x. 0. 35 menos 35. 0. Ya acabamos. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta son los numeritos que fuimos aquí encontrando. Es este y este. Y lo podemos poner en la parte de arriba, como lo hacemos normalmente. X al cuadrado más 3x menos 5. Y ya está la división. ¿Sí? Vamos al siguiente pizarrón a hacer otro ejemplo. Ya te voy a mandar la tarea de operaciones con polinomios porque estoy pensando, pues, ¿por qué no lo sabe hacer? Pues es que no te he mandado la tarea. Entonces, por favor, hazlo. Vamos a hacer otro ejemplo. 3x menos 4 sobre 6x3 menos 17x al cuadrado más 16. Ok, otra vez. Pongo 3x más 4 abajo y lo voy a multiplicar por alguien que no sé quién es, de tal manera que me da algo muy parecido a 6x al cubo. Primeros signos. ¿Qué signo debe tener esa cosa que estoy buscando? No le voy a poner nada, así está bien. ¿Qué número debe tener para que multiplicado por 3 me dé 6?
2. ¿Qué x o cuántas x debe tener para que me dé x por esa cosa, me dé x al cubo? X2, x a la 2 o x al cuadrado. Ok, muy bien. Ahora hago la multiplicación. 2x al cuadrado por 3x. No. 2 por 3. 6. Entonces 6x al cubo. Ay, lo puse muy separado. 6x al cubo. Ahora 2x al cuadrado por más 4. Más 8x al cuadrado. No al cubo, al cuadrado. ¿Sí? Agrego un signo menos, que va a convertir a 6x en menos y al 8x en menos también. Y ya lo puedo quitar. 6x al cubo menos 6x al cubo, ¿cuánto es? 0. Menos 17x al cuadrado menos 8x al cuadrado, ¿cuánto es? No. Los dos son negativos. No. No. Te voy a hacer un documento, pero quiero que lo leas. Te voy a hacer un documento con este tema porque te sigue fallando mucho. Y vas a hacer muchísimos ejercicios, ¿eh? Porque no puedes hacer un examen si no sabes hacer sumas y restas de este estilo, con números enteros. Te voy a mandar un documento, te lo voy a redactar. Si tienes dudas, pregúntame. Pero quiero que lo estudies. Si veo que no lo estudias, va a haber problemas. Por favor. ¿Sí? Menos 17x al cuadrado menos 8x al cuadrado, los dos son negativos. Entonces, algo negativo vuelve lo más negativo, es una suma. 17 más 18 más 8, perdón, ¿cuánto es? Entonces, y como los dos son negativos, pues es menos 25x al cuadrado. ¿Sí? ¿Dudas con esa operación? Ok. Bajo el siguiente, más 16. Ahora, otra vez vuelvo a escribir 3x más 4 por otro número, de tal manera que me dé algo muy parecido o igual a menos 25x al cuadrado. A ver, 25 por 25x al cuadrado. A ver, déjame ver si todo está bien, porque siento que no. Espérame tantito, es que... Ay, es que yo me equivoqué. Este no es un más, es un menos. Esto es menos, por eso no me salió. Entonces aquí es más. Y aquí no es 25, aquí es 9, perdón. Aquí es 9. Aquí es menos 9. Perdón, ahí era 9. ¿Sí? Sí, sí, ya vi. Perdón, me equivoqué en un número. Con razón no me salía. Ok, ahora vamos a buscar un número que multiplicado por 3x me dé menos 9x al cuadrado. Signos. ¿Qué signo tendría? No, no, menos. Números. ¿Quién tengo que multiplicar por 3 para que me dé 9? 3. Letra, literal. Tiene que llevar x. ¿Y cuántas x tendría que llevar? Solo una. Ahora sí,
Hacemos la multiplicación. Menos 3x por 3x, ¿cuánto es? No, menos 9x al cuadrado. Menos por más, menos 3 por 3, 9x por x, x al cuadrado. Acuérdate, siempre es así. Signo con signo, número con número, letra con letra. ¿Sí? Ahora, menos 3x por menos 4, ¿cuánto es? Más 12x, muy bien. Ahora agrego un signo negativo que me va a volver positivo este y el positivo me lo va a volver negativo. Y ya lo puedo quitar. ¿Sí? Ay. Ahora, ¿cuánto va a ser menos 9x al cuadrado más 9x al cuadrado? 0. Y observa, ¿estos dos son términos semejantes? ¿Qué eran términos semejantes? Que tuvieran misma literal y mismo exponente. ¿Son términos semejantes? No, entonces no los puedo sumar ni los puedo restar. Los pongo juntos. Menos 12x más 16. ¿Sí? Y otra vez multiplico por número 3x menos 4 de tal manera que me dé lo más cercano a menos 12x. Signo, ¿qué signo debería llevar? Menos. ¿Qué número? ¿Cuánto es 3 por 5? Pero eso no es 12. Por 4. ¿Debe llevar literal? Y si sí, ¿cuántas debe llevar? Ninguna, ya está bien. Menos 4 por 3x. Menos 4 por menos 4. Agrego un signo menos. Y aplico propiedad distributiva. Este lo convierte en más. Y este lo convierte en menos. Ahora sí, menos 12x más 12x. Más 16 menos 16. Ya acabamos. No hay residuo. Entonces, ¿cuál es la solución? Todos los numeritos que encontré. 2x al cuadrado menos 3x menos 4. Podemos también anotarlo como 6x al cubo menos 17x al cuadrado más 16 entre 3x menos 4, y eso es igual a 2x al cuadrado menos 3x menos 4. ¿Sí? O sea, este es este y son estos que están aquí. La siguiente clase vamos a revisar más ejemplos, más ejercicios. Es un poquito complicado porque hay que acostumbrarnos a este tipo de notación. Y ya te voy a mandar la siguiente tarea de matemáticas. Son operaciones con polinomios. Suma, resta, multiplicación, división todavía no, te lo voy a dejar después, pero me interesa que lo practiques. También te voy a mandar un documento, resumen, de restas y sumas de números enteros. Van a venir muchos ejemplos, te voy a dejar muchos ejercicios. Por favor, hazlos y si tienes dudas, dime. Avanza con las tareas porque viene la tarea 2 de español y la siguiente tarea de matemáticas.
y la siguiente de biología cuando tengamos nuestra clase de biología. Entonces, abusado, al pendiente, te doy tiempo, pero tampoco abuses, ¿va? ¿Dudas? ¿Seguro? Bueno, ya nos pasamos un montón de la hora, perdón, pero no quería dejarlo a la mitad, si no, se te olvida para la siguiente clase. Si no tienes más dudas, terminamos por el día de hoy. Cualquier cosa, ahí me mandas mensajito, ¿vale? Va, pues nos vemos, cuídate y mucha suerte. Bye.